10:48 y como siempre nos preocupamos por ustedes, amigos televidentes, y hoy vamos a abordar un tema tan importante que a veces no lo queremos aceptar, lo dejamos de lado. Ustedes tienen idea lo que significa poder tener una hora extra de tiempo en las pantallas, ya sea frente a un celular, a una laptop, una computadora o al televisor. Mucha atención porque esto podría aumentar el riesgo de miopía. Luego nos preguntamos por qué la gran mayoría de la población es miope. Hay un estudio que ha revelado que para el año 2050 el 50% de la población va a padecer de miopía y esto evidentemente es terrible y preocupante. Ya está con nosotros el doctor Walter Benítez, él es cirujano oftalmólogo de Oculáser. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Sofía. Muy buenos días a todos tus televidentes. Efectivamente, la próxima pandemia de los ojos, la miopía. Dios mío, pero su percepción, usted que evidentemente es especialista, para el 2050 podríamos hablar del 50% de personas con miopía. Indudablemente, en las reuniones internacionales de hace 1 o 2 años se habla mucho que la falta de exposición a la luz del ambiente, es decir, vivir encerrados en casa, enfrascarse solamente en dispositivos, Luz artificial. hace que la miopía progrese, ¿no? Sobre todo en niños. Claro, y para que la gente sepa, ¿no? ¿A qué nos referimos con miopía? La miopía es cuando las imágenes que deberían enfocarse a nivel de la mácula no logran enfocarse por 2 razones. Uno, puede ser que la córnea sea muy curva, o 2, que el globo ocular sea muy grande. Se debe a factores hereditarios, pero también a factores adquiridos. Los factores adquiridos, estamos hablando, el vivir mucho en ambientes cerrados, el usar mucho tiempo los dispositivos electrónicos, computadoras, celulares, tablets, incluso hasta en los niños. La Academia Americana de Pediatría ha proscrito el uso de celulares o dispositivos electrónicos en niños menores de 2 años. Por ejemplo, los riesgos se acentúan más cuando estamos de repente en la noche. Decimos, ya vamos a dormir y apagamos todas las luces, pero estamos frente al celular con tremenda luz artificial, muy distinta a la luz del día que tenemos cuando salimos a la calle y agarramos el celular. Cuéntenos. Efectivamente, cuando usamos dispositivos electrónicos en la noche, debemos encender la luz por normas de higiene. ¿Por qué? Por medidas de protección, porque la pupila se va a contraer. El no hacerlo va a hacer que la radiación que se emite va a penetrar directamente a los ojos. Imagínese, y un ejemplo, cuando mi alarma suena a las 2:45 de la mañana, que es a la hora que me despierto, para poder apagarla, ya todo se enciende, ¿verdad? Tengo la luz prendida y me cuesta incluso manipular el celular. Ahí, digamos que tengo dilatado, como usted ha señalado. Exactamente. La pupila en ese momento está dilatado. Bueno, ese es un momento corto. El problema es la exposición prolongada, porque ahora vemos a los niños horas jugando con el celular. Exactamente. Exactamente, además con malos hábitos, como tú estás señalando. Claro. Ahora, digamos, ¿cómo ve una persona con miopía? Para darnos una idea. Una persona con miopía a la distancia ve muy borroso. Ve muy borroso. Ok, no lo tengo, gracias. Ahora, el problema de tener miopía va a depender del rango de miopía, porque el hecho de tener miopía nos va a llevar a exposición a ciertos riesgos. Por ejemplo, desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina se ha visto que es 65% más frecuente en miopes. Lesiones como ceguera, glaucoma, también se presentan más en miopía. Y ahora, ¿hay un grupo etario que sea más propenso, más vulnerable a la miopía? A la progresión de la miopía se dice que son los niños menores en los cuales el ojo está en formación, está en crecimiento. Entonces, estos niños debemos tener cuidado. Hay tratamientos. Una de las recomendaciones es que los niños deben tener salidas al aire libre para tratar de relajar su ojo y evitar que esto crezca. Ya. Y enfocándonos en los niños, ¿cuál es la recomendación que usted le da a los padres de familia en cuanto al uso del celular y en qué horarios quizás restringirlo? Bueno, menores de 2 años, como dice la Academia Americana de Pediatría, restringirlo totalmente. En los niños, por necesidades educativas, pueden usar, como pasó en la pandemia. Claro, todos. Pero lamentablemente los niños no se rigen a temas educativos, sino van a ir al ocio. Cuando es temas de ocio, puedes restringir a máximo 1 o 2 horas al día
en niños incluso mucho menos, porque el estudio que usted refiere habla que solo hacer 1 hora al día va a incrementar en un 21% el riesgo a tener miopía. Oh, imagínese, pero ya el simple hecho de lo que usted nos ha ido adelantando, si yo empiezo a ver de una manera muy borrosa, tengo dificultad, esa es una alerta, señores y señoras, por lo cual inmediatamente debo proceder a acudir a un oftalmólogo. La recomendación es ir a una evaluación oftalmológica. ¿Para qué? Número 1, para que el niño pueda desenvolverse bien, porque en el colegio no va a ver bien. Y muchas veces creemos que el niño no tiene problemas visuales. Número 2, mirar su retina, porque en su retina puede haber alteraciones que se pueden evitar para que tenga desprendimiento de retina. ¿Y eso es con una simple evaluación o requiero de exámenes? Y las más de las veces es una evaluación sencilla y en algunos casos de riesgo incluso debemos hacer fondo de ojo con dilatación. Correcto. En caso que yo no trate la miopía, porque me imagino que hay un tratamiento, ¿qué es lo que puede desencadenar? El peor de los cuadros más complicados, digamos. Bueno, si no tuviese las complicaciones mencionadas como el desprendimiento de retina y glaucoma, la miopía lo que va a hacer es, va a darle mala calidad a la persona. Y eso es importante, porque una miopía no corregida se dice que es parte de las discapacidades que tiene el ser humano. La Organización Mundial de la Salud dice que los principales problemas de la visión son los errores refractivos y ahí está primero la miopía. En segundo lugar ya viene la catarata. Entonces, si una persona no tiene buena visión, no va a adquirir buena información y la información es conocimiento y hasta poder. Por supuesto. ¿Y cómo lo corrijo? Existen varias formas. Anteojos, lentes de contacto, pero requiere que sean bien manipulados, bien educados, que la persona sea sumamente instruida sobre el manejo de lentes de contacto, porque también hay riesgos infecciosos. Las cirugías es una alternativa en la cual mucha gente se opera y evita usar gotas, usar anteojos y usar lentes, ¿no? Exacto, por un tema estético, por un tema de desconocimiento, pero eso por supuesto resulta peligroso a largo plazo. Me mencionaba algo muy importante a propósito de la anterior entrevista. Aquellas personas que manejan moto, que utilizan estos cascos, usted me decía que esta parte que cubre la mirada podría ser contraproducente con el tiempo. Ese casco debería ser hermético. Ya. Porque la frecuencia de personas que manejan moto y tienen carnosidad es muy elevada y eso se debe a la turbulencia, porque el ojito necesita humedad para mantenerse y funcionar adecuadamente. Cuando hay turbulencia de aire, las personas vamos a verles con el ojo rojo, con carnosidades. Exacto. Y es importante protegerse. Ahora, doctor, aprovechando de hecho su presencia, ¿usted qué opina en aquellos lugares que venden ya lentes tipo ya con medida, ¿no? Y la gente lo compra lejos de ir primero a un oftalmólogo, pasar por exámenes, hacerse una medida correcta y exacta? Bueno, los lentes tienen características, es como el zapato ortopédico. Un zapato ortopédico no se compra al por mayor, tiene que ser hecho a medida para poder compensar el defecto. El solo hecho de tener caras diferentes, anchos de narices diferentes, va a hacer que el lente tenga que tener características adecuadas. Pero es que la gente dice, se asemeja a mi medida. ¿Esto no podría generar algún mal en el ojo, como una miopía? Le va a originar alteraciones y le puede originar que tenga pues molestias como cefaleas, cansancio. Atentos a eso. Porque necesitamos, por ejemplo, la distancia que existe de mi pupila a la otra pupila es 66. Tengo amigos que tienen 56. Entonces, un lente hecho así no le va a quedar, ¿no? Claro que sí. Doctor Walter Benítez, cirujano oftalmólogo de Oculáser, muchísimas gracias. ¿Algún número al cual contactarse con usted? Gracias, Sofía. El que habla trabaja en Oculáser al 265-4833 y la página web oculaserperú.com. Muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos. 10:57 tenemos información en vivo.